Feliz sábado con todos, queridos hermanos, hermanas en Cristo, y especialmente a los jóvenes. Y muchas gracias por la oportunidad que me estrechan para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sin antes, hermanos, vamos a invitar principalmente a nuestro Padre Celestial para que sea Él hoy quien hable a nuestro corazón a través de su palabra. Oremos, hermanos. Querido Padre, te damos gracias por la vida y por la salud, y porque tu misericordia nos alcanza cada día de nuestra vida, Señor. En este momento, queremos que tú seas nuestro huésped e invitado de honor, y que tú, Padre, hables a través de tu palabra a nuestros corazones. Invocamos tu presencia, Señor, porque te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si puedo quizás compartir pantalla, hermanos. A ver, voy a ver ahorita. Excelente. Hermanos, el mensaje de esta tarde se titula Alcanzando la estatura de Cristo. ¿Cómo puedo yo como joven llegar a ese crecimiento espiritual que Cristo tuvo mientras Él anduvo en esta tierra? La misma palabra del Señor nos revelará esta estrategia, este consejo. Vamos, hermanos, avanzando. El texto base en el cual vamos a ir desarrollando el mensaje de esta tarde se encuentra en Lucas capítulo 2, verso 52. Quizás algún hermano allí presente nos pueda apoyar con la lectura. Está allí en la pantalla. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Excelente, hermana. Muchas gracias. Si bien es cierto, hermanos, Jesús estuvo en esta tierra aproximadamente hace 2000 años, podemos encontrar en la Biblia características que nos pueden ayudar a tener una caminata espiritual mientras andemos en esta tierra, mientras andamos aguardando por la venida de nuestro Señor. Ahora, la gran pregunta es, como joven adventista, ¿cómo puedo alcanzar la estatura de Cristo? ¿Cómo puedo yo crecer espiritualmente así como mi maestro creció mientras estuvo en esta tierra? Hermanos, el primer consejo es crecer en sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría. Hermanos, la RAE, la Real Academia Española, define a la sabiduría como el más alto grado de conocimiento. Para su edad, Cristo era un joven muy sabio. ¿Cuál es el principio de toda sabiduría? Hermanos, la respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 1, verso 7. ¿Quién nos podría apoyar en la lectura de la palabra de Dios? Proverbios capítulo 1, verso 7. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Hermanos, pero aquí hace referencia a no un temor de miedo. O sea, hermanos, se refiere al temor de adoración, a la reverencia que siempre nosotros tenemos que guardar y tener siempre hacia el Señor. El temor de Jehová es la actitud reverente compuesta de amor, de reverencia y gratitud, característica de los que han comprendido su propia indignidad y han reconocido que han encontrado la salvación en el bondadoso plan de Dios. Hermanos, no hay ninguna forma de educación intelectual que pueda compararse con el estudio ferviente de las Escrituras. Ahora, hermanos, ¿cuál es el todo del hombre? ¿Cuál es la plenitud de gozo que el hombre puede encontrar y tener? Eclesiastés capítulo 12, verso 13, hermanos. ¿Qué nos dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13?
A ver, yo leo, hermano. 12, verso 13, ¿verdad? Sí, sí, hermanita. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Muchas gracias, hermano. Queridos jóvenes y señoritas, el deber, el destino de todo ser humano radica en obedecer a Dios y el cumplir con esto. Cuando nosotros cumplimos con esto, hermanos, encontramos la felicidad suprema. Cualquier sea la suerte que tengamos, la adversidad o la prosperidad, siempre tendremos presente que el éxito supremo radica en obedecer a nuestro Hacedor. Como comenta aquí, hermanos, el espíritu de profecía, no llaméis inteligente a nadie que no tenga la sabiduría de elegir al Señor Jesucristo, que es luz y vida del mundo. Cuando una persona será excelente, cuando dependa de que sus virtudes son las de Cristo. La excelencia de una persona depende de que posea las virtudes de Cristo. Cristo, en su crecimiento, en su periodo de transición de la juventud a la adultez, dependía de su Hacedor, de su Padre. También Él era obediente. Por esto es que Él fue un hombre muy sabio, porque descansaba sobre él el conocimiento supremo de las huestes celestiales. Segundo punto importante, hermanos: crecer en estatura. ¿Qué nos dice, hermanos, la sierva del Señor en las páginas 52 y 53 del deseado de todas las gentes? Jesús participó del mejor tipo de ejercicio, el ejercicio útil que tiene la virtud de impartir verdadera fuerza física y desarrollar plenamente las facultades. Estas actividades en la carpintería lo prepararon para llevar su porción de las cargas de la vida. Así él se benefició y fue una bendición para otros. Hermanos, sabemos que mientras Jesús estuvo en esta tierra, practicó también el oficio de la carpintería. ¿Y a qué se refiere, hermanos, con crecer en estatura? Hermanos, aquí también nos demuestra el Señor Jesús que practicaba hábitos saludables. Se alimentaba apropiadamente y también practicaba actividades físicas. Y ahora, hermanos, ¿cómo nosotros vemos aquí a Jesús, hermanos, practicando este hermoso oficio de la carpintería? Y a la vez también realizaba su ejercicio físico, porque tenía que él referirse a los demás con el ejemplo de la práctica de hábitos saludables. Solamente es así, hermanos, como podemos crecer apropiadamente en la estatura física que tenemos como seres humanos. Hermanos, llevar un estilo de vida saludable no consiste solamente en hacer ejercicio y llevar una buena alimentación. Una vida plena es tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la parte física, sino también en el aspecto mental y espiritual. Conocemos ya que existen 8 remedios naturales, son 8 factores que ayudan a mantener la vida saludable e incluso a curar, prevenir también muchas enfermedades. Hermanos, llevar a cabo estas simples reglas nos ayudará a vivir una vida plena y a tener también una mejor calidad de vida. Todo esto se encierra en una sola palabra: adelante, que tiene, hermanos, los siguientes significados. Beber agua, como estamos viendo ahora, hermanos, en el proyecto que estamos formando parte. Quiero vivir sano. Mínimo, hermanos, 8 vasos de agua al día para poder depurar impurezas y que también funcione apropiadamente nuestros riñones. Y descanso, hermanos.
Si nuestro cuerpo hablar, hermanos, pidiera mínimo 8 horas de descanso, estamos cumpliendo con este factor importante de los remedios naturales, de dormir siquiera 8 horas al día, aprovechando la noche que el Señor nos concede para recuperar fuerzas y poder reivindicarnos. Y hermanos, también el ejercicio físico. Recomiendan los especialistas, hermanos, que tenemos que practicar diariamente actividad física entre 30 a 45 minutos. Y la luz solar. Recomiendan también los expertos, hermanos, que mínimo tenemos que estar expuestos ante los rayos solares de 10 a 15 minutos. El aire puro, regalo de Dios que nos concede también. La nutrición, el equilibrio entre poder alimentarnos también apropiadamente. La temperancia. Y por último, hermanos, la esperanza. La fe también es un remedio natural que nos va a poder ayudar a crecer en la estatura que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo. Parte 3, hermanos. Consejo número 3, que encontramos en las características de la juventud que vivió en esta tierra nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús crecía en gracia para con Dios. Aquí hemos resaltado el crecimiento, pero ya en el aspecto espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Crecía en la gracia de Dios. Jóvenes, señoritas, Jesús se esforzaba por mantener una comunión diaria con su Padre Celestial. Hermanos, se apartaba muy de mañana para orar y meditar escudriñando las sagradas escrituras. Jóvenes, Jesús hoy nos enseña la clave para el éxito. Y la clave es únicamente comunión, porque así estaremos creciendo en la gracia para con Dios. Y ahora, ante la debilidad, ante la tentación, ante la prueba, ¿quieren saber ustedes cómo Jesús hizo frente a estas adversidades? Solamente con lo siguiente, hermanos. Jesús hizo frente a la tentación y a la adversidad con un escrito está. Con la palabra de Dios. Por eso, jóvenes, finalmente su padre deleitó con estas palabras. Tú eres mi hijo amado, y en ti tengo complacencia, como lo dice Lucas, capítulo 3, verso 22. Hermanos, Jesús era un ejemplo viviente de lo que significa ser perfecto, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, según Mateo capítulo 5, verso 48. Hermanos, desde que Jesús comenzó a razonar, Él creció constantemente en gracia espiritual y en el conocimiento de la verdad. Crecía en la fuerza moral y entendimiento por las horas que pasó en medio de la naturaleza, especialmente durante las primeras horas del día. Pero ¿qué hacía en estas horas, hermanos? Meditaba, escudriñando las escrituras y buscando a su Padre en oración. Hermanos, qué importante es pasar un tiempo a solas con Dios en las primeras horas de la mañana. Decía un pastor, es mejor estar 1 hora temprano por la mañana buscando a Dios que 2 por la noche. Ahora, hermanos jóvenes, queremos pasar una eternidad con Dios en el cielo, pero estamos dispuestos a pasar en esta tierra, aunque sea unos 30 minutos, 40, 45, 1 hora. Porque, hermanos, si queremos llegar a ser santos en el cielo, tenemos que ir practicando la santidad desde nuestra estadía y peregrinaje en esta tierra. Por eso, hermanos jóvenes, yo les invito en esta tarde
a poder crecer en la gracia de Dios. Y únicamente será posible a través de una comunión. Porque jóvenes, cuando tengamos comunión, tendremos relación. Y también esto nos llevará al fiel cumplimiento de la misión. Mi padre recitaba una hermosa frase que me acompañó durante toda mi vida hasta aquí, desde muy pequeño. Y nació en mi corazón, hermanos, poder compartirles sobre el efecto que produce la palabra de Dios en nuestra vida, haciendo eco y referencia a Romanos 10:17, que nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, somos peregrinos aquí. Nuestra verdadera nacionalidad está en los cielos. Y respecto a esto, mi Señor Padre dice: la Biblia es el pasaporte para el cielo, porque aquí encontramos los requisitos para obtener nuestra ciudadanía y nacionalidad celestial. Y a la vez también la Biblia es la llave que permite el descenso del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Son los efectos saludables que produce en nosotros cada vez que tomamos la Biblia y la escudriñamos. Es el pasaporte, porque nos prepara para ir al cielo y permite el descenso del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, joven y señorita, te invito en esta tarde a que te goces y deleites abriendo la palabra de Dios, porque quiero que seas parte de un hermoso sistema de comunicación que une el cielo con la tierra. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Pero ¿cómo Dios nos habla a nosotros? A través de su palabra. No esperemos que Dios nos hable si nuestras Biblias están cerradas. Abrámosla, hermanos, y con un espíritu de oración, Dios nos hablará a través de la verdad presente. Y por último, jóvenes, crecer en gracia. Jesús crecía, se desarrollaba en gracia ahora para con los hombres. Hermanos, Jesús se distinguía especialmente en su carácter por ser amable, con una paciencia imperturbable, la gracia de la cortesía desinteresada, la alegría, el tacto, la simpatía, la ternura, la gracia y la modestia juveniles. Hermanos, el propósito de Jesús siempre fue bendecir a otros. Sus manos voluntarias siempre estuvieron dispuestas a servir. Hermanos, recordemos siempre el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre, únicamente para buscar y salvar lo que se había perdido, como lo indica Lucas capítulo 19, verso 10. Aquí tenemos, hermanos, la forma en poder también relacionarnos con nuestros semejantes, porque como cristianos, cuando nos relacionamos con otros, también está en nosotros el deber de compartir la misión. ¿Y cuál es el secreto, la clave para poder llegar a otros y cumplir fielmente la misión llevando muchas almas a los pies de Jesús? Aquí está la respuesta, hermanos. Solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. Para poder estar en gracia con la gente, con nuestros prójimos y semejantes, solo el método de Cristo nos va a dar el éxito. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, luego, ¿qué les decía? Ven y sígueme. Hermanos, así con estos consejos podemos llegar a tener gracia para con los hombres. Acercarnos siempre ante ellos mostrándoles simpatía
como quien desea hacerles bien, atender la necesidad quizás física o espiritual que está atravesando un vecino, amigo, familiar o un hermano que se ha distanciado de la iglesia. Y luego, cuando ya muestras empatía y preocupación hacia esa persona, naturalmente te gana su confianza. Y luego puedes acercarlo a los pies de Cristo. Todo únicamente por la obra incesante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como Jesús, que estaba en gracia para con su Padre y con los hombres, hermanos, somos bendecidos para bendecir. Jóvenes, no podemos callar ante aquello que hemos visto y oído. La provisión de su infinita gracia borra iniquidades, renueva y sostiene el alma. Jóvenes, hoy más que nunca, que el mundo está sensible, tenemos que contarles el buen amigo que hemos encontrado en Cristo Jesús. Que Dios pueda, hermanos, colocar en nosotros pasión por la misión, para decirle al mundo que no todo está perdido, que existe una esperanza y que la esperanza es Jesús. Ahora, ¿cuándo estaremos a la estatura de nuestro Señor? ¿Cuándo podemos nosotros poseer el carácter de Cristo? Porque cuando esto ocurra, queridos jóvenes señoritas, entonces Él vendrá para reclamarnos como suyos. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarnos como suyos. Jóvenes, nuestra meta como jóvenes adventistas del séptimo día sea reflejar diariamente en nuestra vida el carácter de Jesús, su santa y bendita semejanza. ¿Cuántos jóvenes en esta tarde, aún de sábado, desean poner en práctica estos consejos de poder crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres? Puedo ver allí una reacción o una manito o un corazón indicando ese compromiso para que prontamente el carácter de Cristo sea reproducido y Él venga para reclamarnos como suyos. Puedo ver allí tu reacción, querido joven y señorita. Amén. Amén, hermanos. Vamos a hacer la oración final en esta noche, hermanos. Oremos. Querido Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Si es posible, Señor, alcanzar la estatura y el crecimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo estando en esta tierra. Padre, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Padre, permite deleitarnos en obedecerte y también en adorarte, Padre, porque en esto consiste el temor. El todo, el logro supremo del ser humano, Señor, radica en respetarte, adorarte, venerarte y también en guardar tus mandamientos. Graba, Padre, sobre nuestras mentes y corazones tus mandamientos, para así crecer en este aspecto importante de la sabiduría. También, Padre, queremos crecer en la estatura física, con los cuidados saludables, Padre, practicando hábitos, durmiendo apropiadamente, alimentándonos saludablemente, Señor. Ayúdanos, Padre, a practicar la temperancia y así se vuelva esto un hábito saludable en nuestras vidas. También, principalmente, como Jesús en su juventud, Señor, queremos crecer en gracia para con Dios. La única forma será, Padre, a través de una comunión
sincera contigo. Que podamos tener hambre de buscarte en las primeras horas de la mañana, así como Jesús se apartaba a un lugar a solas, oraba y reflexionaba en las Sagradas Escrituras. Queremos imitar tu ejemplo, Señor, en este aspecto, porque cuando tengamos comunión, tendremos relación con los semejantes y cumpliremos la misión. Y finalmente, Padre, queremos crecer en gracia para con los hombres. Señor, atendiendo sus necesidades, mostrando simpatía, ganarnos su confianza, para luego decirles, ven, siga a Jesucristo, porque en Él encontrarás la salvación. Gracias, Padre, por estos consejos, porque cuando imitemos tu ejemplo, tu carácter va a ser reproducido en nosotros y vendrás para reclamarnos como tuyos. Bendícenos, Padre, acompaña a cada hermano y hermana aquí presente, bendice a tu iglesia de Canadá, porque te lo invocamos, Señor, sin merecerlo, solamente confiando en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Recuerda, hermano, hermana, sin importar las circunstancias que estés atravesando, tenemos un Dios que sabe, un Dios que oye y un Dios que ve. Que Dios te bendiga. Un muy feliz sábado. Hasta otra oportunidad.